Para hacer una pieza de plástico para un producto, el fabricante tiene que encargar primero a una compañía de moldes que diseñe y produzca un molde de inyección de plástico. El molde comienza como unas barras de acero inoxidable, un metal muy duradero que puede soportar una inyección constante de plástico a alta presión. Los trabajadores ensamblan varias barras en un bloque llamado molde base. Montan esta base en una fresadora que labra las barras hasta que alcanzan la dimensión adecuada. Este paso es fundamental y les permitirá trabajar más tarde la base dentro de un molde fiel al diseño técnico hasta el último milímetro. Un molde consiste normalmente en dos mitades, cada una de las cuales consta de distintos componentes. La fábrica realiza agujeros estratégicamente, posicionados en la base de los pernos y los cojinetes que mantienen los componentes unidos cuando se inyecta el plástico. Entonces, entra en escena una pulidora que pule y nivela las superficies. Esto prepara la base para las operaciones de alta precisión que la transformarán en un componente del molde. Una máquina herramienta guiada por ordenador le da forma a la base despacio, desgastando el acero partícula a partícula para crear la forma del componente del molde. Esta, una pieza de un molde para cubierta de plástico de un faro frontal de una motonieve, tarda 20 horas en finalizarse. Desde aquí, la mayoría de los componentes del molde pasan a una segunda máquina herramienta, especialmente si sus detalles necesitan más precisión. La segunda máquina está equipada con un electrodo de cobre de la forma de la pieza de plástico, en este caso un indicador de aceite de una motonieve. Tras pulir los electrodos para asegurar una fundición impecable, los trabajadores emplean un sofisticado instrumento de medida para verificar las dimensiones. El electrodo se coloca boca abajo en una segunda máquina herramienta que realiza un mecanizado por descarga eléctrica. Justo debajo se encuentra la mitad del molde que se formó parcialmente en la primera máquina. Una fuerte corriente eléctrica atraviesa el electrodo y penetra en el molde, formando una cavidad en la forma del electrodo. Tras la producción, las líneas de refrigeración se perforan de manera que el fluido pueda penetrar y acelerar el endurecimiento del plástico derretido. Algunas piezas de productos de plástico, como el indicador de aceite de una motonieve que vimos antes, tienen caracteres en ellas. La fábrica graba las letras al revés dentro de la cavidad del molde. Después de inyectar el plástico, la escritura permanece de frente y en relieve. La superficie de la cavidad del molde es más áspera tras una producción repetida, por lo que se pule suavemente para asegurar una fundición apropiada. Este es el aspecto de dos mitades de un molde terminado. Los pernos y los cojinetes se complementan para cerrar el molde antes de que se inyecte el plástico caliente líquido. Una vez que el plástico se enfría y se endurece, es cuestión de extraer la pieza de plástico moldeada. Otro método de moldeado es el proceso de dos pasos empleado para hacer botones para el mando de una moto de agua. Primero, se moldea una base estructural de plástico blanco duro. Después, la base se coloca en un segundo molde y se le inyecta un plástico gris con tacto gomoso. Este plástico más blando lo cubre todo excepto los caracteres en relieve, dándole a los botones un tacto más suave. La producción en masa de todo, desde equipamiento deportivo hasta equipamiento médico, se basa en gran parte en el moldeado de inyección para crear miles de productos. Todos alcanzan normalmente la mayor calidad posible.